Seguimos aquí en las noticias y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez. Nos enlazamos con la multiplataforma de RPP en radio, en la rotativa del aire, edición noche. Jesús Miguel Calderón conversa con el doctor José Naupari, especialista en Derecho Electoral. Prueba la opinión técnica desfavorable sobre la aplicación del voto digital en las elecciones generales 2026. Para mí, esto significa y se interpreta como que no va el voto digital para las próximas elecciones. Pero, digamos, el doctor José Naupari, experto en materia electoral, nos va a dar su punto de vista que es importante. Doctor, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. Estamos en multiplataformas, también está Jorge Rodríguez con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, doctor. ¿Qué interpreta usted en parte de esta nota de prensa, amplia nota de prensa, donde incluso le agradecen por sus servicios profesionales al Comité Técnico del Jurado Nacional de Elecciones? Dice, no obstante, considerando el carácter preclusivo e improrrogable del cronograma electoral de las elecciones generales 2026, así como el hecho de que la referida solución tecnológica aún se encuentra en etapa de desarrollo, se ha determinado que a la fecha no reúne los mecanismos de seguridad suficientes. ¿Usted interpreta que ya fue el voto digital para las próximas elecciones, doctor? Para las elecciones generales, sí. Yo personalmente, claro, todavía habrá que ver qué es lo que dice de manera concreta el acuerdo del pleno del JNE, pero sí, tal cual está la nota de prensa, yo también interpretaría que para las elecciones generales ya no va a ser viable la implementación del voto digital, porque efectivamente los tiempos ya no dan, y recordemos que incluso ya estaría vencido el plazo para el registro voluntario del voto digital, ya había vencido el plazo para que se comunique que miembros de las fuerzas policiales y militares no iban a estar en su lugar el 12 de abril. Así que yo, por el tenor de la nota de prensa, también consideraría que son, digamos, los defectos que ha advertido el Pleno o las deficiencias o lo que está pendiente de trabajar, por decirlo de alguna manera, que ha advertido por parte del jurado de elecciones, no es algo que se pueda llegar a corregir en lo que queda con hasta el 12 de abril. Pero de todas es interesante el esfuerzo de los técnicos del Jurado Nacional de Elecciones que quieren modernizar la elección, ¿no es cierto?, popular, como en otros países. Eso sí es destacable, digamos, es positivo, ¿no? Por lo menos se intenta mejorar, ¿no? Bueno, primero que no es un tema solamente de un tema discrecional, sino que recordemos que esto tiene como su origen una ley que aprobó el Congreso. Habría también que tomar en consideración que en realidad el primer llamado a la implementación del voto digital no es el jurado, sino la OMP. Entonces, lo que materialmente ha hecho el jurado es hacer un acompañamiento, ejercer su función constitucional fiscalizadora de cómo iba a implementar, digamos, la OMP, el voto digital, y por lo que se desprende José Naupari, el especialista en temas electorales, de legislación electoral, está en comunicación con nosotros. Doctor, ¿seguimos con usted? Sí, ¿cómo no? Por favor. Voy a presentarle a Jorge Rodríguez, que usted ya conoce, que está en la plataforma de televisión. Jorge, adelante, por favor. Doctor Naupari, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a RPP. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con estos 10.000 ciudadanos que en su momento se registraron, ¿no?, para poder participar de las elecciones a través del voto digital? Entonces, la pregunta es, ¿se adelantó la OMP al realizar esta inscripción, este registro, o no? ¿El camino estuvo bien planteado? Lo que ocurre es que los hitos, digamos, estaban predeterminados por la ley, ¿no? Los hitos de cuándo iniciaba el registro voluntario para el voto digital y cuándo vencía, que venció, digamos, la semana pasada, claro, el 13 fue la semana pasada, era algo que ya estaba en la ley. Entonces, lo que sí creo que más que la OMP, los amigos también del Congreso debieron de repente por ahí, en una coordinación con el sistema electoral, evaluar bien los tiempos. Claro, es decir, iba o no iba a alcanzar los tiempos como para hacer, digamos, una auditoría previa, porque sí es cierto, ¿no? Digamos, lo ideal hubiese sido que el sistema estuviese hecho antes del inicio del registro, que los amigos del jurado hubiesen hecho la auditoría antes del inicio del registro y no después recién la inscripción, ¿no? Ese hubiese sido el camino. Exacto. Doctor, al margen del voto digital que ya no va, ¿no es cierto?, que ya ha sido prácticamente descartado, el Jurado Nacional de Elecciones plantea una conferencia de prensa para explicar en detalle por qué no va. Digamos, lo más importante de todo, que este proceso electoral sea limpio, ordenado, sin sospechas. ¿Usted ve ese camino claro, doctor? Bueno, a eso un poco también trata de apuntar el jurado en esta nota de prensa que ha comunicado, ¿no? Evitar que existan sombras de cualquier tipo de modalidad de elección,
Y ciertamente, siendo una modalidad nueva el voto digital, estando acotado únicamente a las personas que tienen DNI electrónico, todavía no estaban las garantías, por ejemplo, como del voto libre, del voto secreto. Y si tomamos en consideración, ya tampoco, eso es un tema, digamos, más de una dosis de realidad, ¿no? Que las dos últimas segundas vueltas presidenciales o segundas elecciones presidenciales se han definido por 40 y tantos mil, 50.000 votos. Sí, claro. Y evidentemente, por más que sea voluntario, tenías casi 10.000 personas de registro voluntario, pero nos olvidamos que por ley se estaba previendo que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales también estuviesen obligatorios. Ahí sí no era opción, sino que ahí hubiese sido prácticamente obligatorio que si no iban a estar en su vigío el 12 de abril, claro, tenían que hacer uso del voto digital. Entonces, ellos podían ampliar la brecha y podría generarse algunas sombras sobre el proceso. Doctor Nopari, aprovecho para preguntarle sobre el caso de Acción Popular desde el partido de La Lampa. Continúan todavía anunciando la presentación de algunos recursos. ¿El caso ya está cerrado? ¿Es inapelable? Para que quede claro. No hay forma que Acción Popular participe como partido en las elecciones generales de 2020 y eso lo dejó claro el Pleno del JNE, nos guste o no, también en la propia resolución que se publicó el sábado pasado. El sábado pasado hizo mucha incidencia en la preclusión, reconociendo incluso que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la justicia constitucional, o sea, había un amparo, como se han interpuesto algunos. También recordó, digamos, dos parámetros. Uno, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, en el caso de Lizana Puelles, según el cual, si bien se pueden plantear demandas de amparo, ello no interrumpe de ninguna manera el cronograma electoral. Y segundo, la modificación del artículo 47 de la Ley Orgánica de Elecciones, según la cual los jurados especiales, si reciben alguna sentencia o alguna medida cautelar que provenga justamente de la justicia constitucional o la justicia ordinaria, tenían que evaluar su ejecución atendiendo al cronograma electoral. En este caso, esa resolución que anuló las primarias. ¿Cuándo venció el plazo para proclamar las primarias? El 15 de diciembre. Claro. Por lo tanto, es un hito que ya precluyó. Podrán ir al amparo, podrán ganar el amparo, pero no van a poder regresar y participar como partido en las elecciones generales de 2020. Ir al momento Correcto. de la elección, de marcar el padrón electoral, doctor. Se dice que hay que marcar 12 veces. El público se equivocará, no se equivocará, es la mejor forma. Nos estamos equivocando. Hemos hecho una chanfaina con las elecciones generales. ¿Qué opina este tema? Manualmente, ¿es interesante, es práctico o no, doctor? Ya, a ver, primero que en realidad tenemos 5 elecciones, solo que en 4 de ellas tenemos voto preferencial. Y recordemos que el voto preferencial es opcional. Si yo quiero pongo un número, si quiero no pongo nada. Pero sí tendría en principio que marcar 5 veces, si es que no quiero votar en blanco en alguno. Ahora, recordemos también que los amigos de la OMPE, para, digamos, no complejizarnos mucho la tarea, más allá que ya de por sí con 30 y tantos iba a ser difícil no complejizarlo, planteó la figura de 2 cédulas. Que en una cédula vayan las elecciones por distrito electoral único nacional y en otra cédula las elecciones por distrito electoral múltiple, ¿no? Sin embargo, el Congreso, asumo que para tratar de asegurar una figura del voto de arrastre, colocó por mandato legal expreso que necesariamente tenga que estar todo en una sola cédula. Y a ello le agregas el hecho de que al eliminar las PASO y no colocaste un umbral alto de participación en las primarias como para que así tuviera 50 partidos, solo termine 20 o 15 en la cédula, el resultado es lo que tenemos ahora. 38 partidos que van a terminar figurando probablemente en la cédula. Doctor, ¿a quién beneficia este estilo, esta forma de votar? Bueno, no tanto la forma de votar, sino quizás de repente el estar yendo incluso con 38 partidos en general, Sí. evidentemente va a favorecer a los, entre comillas, pocos partidos que, aunque tengan un poco porcentaje de votos válidos, se ubiquen en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque acá tenemos otro factor también, que es que para acceder a la representación en el Parlamento y para, en consecuencia, conservar la inscripción, Claro. tú tienes que obtener 5% de votos válidos Sí, sí, claro. y 7 con el sistema. ¿Y por qué yo resalto ello? Porque esto sí le conviene a los partidos que pueden estar adelante. Porque evidentemente va a haber circunscripciones en las cuales, sobre todo porque nos escucha todo el Perú, es que tú puedes haber barrido en un departamento, por lejos, pero si al final del día tu partido no logra clavarte 7 diputados ni 5% de votos válidos a nivel nacional, no vas a entrar. Y ese escaño, en esa circunscripción donde tú barriste, puede terminar siendo ocupado por el que quedó segundo o quedó tercer lugar. Claro, claro. Doctor Nopari, una última consulta de mi parte. Ayer se firmó el Pacto Ético Electoral, 29 agrupaciones lo hicieron. Hoy se sumó una más, son 30.
La pregunta que nos hacemos todos los peruanos es ¿cómo fiscalizar que los puntos clave de este pacto electoral se cumplan? Por ejemplo, el respeto a los resultados electorales que se ha visto, ¿no? Después de las elecciones muchos comienzan a gritar fraude, los resultados no son los adecuados, entonces el pacto electoral termina no cumpliéndose. Sí, bueno, lamentablemente, o sea, para bien o para mal, hay que reconocer que el pacto ético electoral es eso. No es un tema que no va a tener necesariamente una implicancia jurídica, su incumplimiento, más allá de que lo que el Tribunal de Honor te dé unas sanciones éticas un poco más simbólicas, ¿no? Pero sí es importante que la gente se adhiera al pacto ético para que por lo menos tengamos... Hacer un seguimiento, ¿no es cierto? ¿Qué partido se está portando bien, qué partido se está portando mal? Y si hay una sanción, la sanción del poder en tus manos. ¿Quién lo tiene? El elector. El pueblo. El elector. Y no solamente eso, maestro, porque también si, por ejemplo, tú infringes normas sobre propaganda electoral, eso, sin perjuicio de lo que pueda ser sancionable a nivel del Tribunal de Ética o Tribunal de Honor, para ser más preciso, también podría ser sancionable por un jurado electoral especial. Claro. Tú tienes a un candidato que a su vez es funcionario público, también puedes eventualmente infringir en temas vinculados con el pacto ético, pero también podrías infringir el deber de neutralidad y el jurado especial también podrá sancionar a esa persona. ¿Y qué pasa con las agrupaciones que no han firmado este pacto electoral? ¿Hay alguna sanción para ellas? No, por el sentido estricto, pero exacto, porque es voluntario, pero si este incumplimiento también implica un incumplimiento normativo a normas sobre propaganda electoral, pues ahí la sanción no será ética, sino evidentemente será una sanción jurídica. Aún cuando no hayan firmado el pacto electoral. Son las 8:45, muchas gracias, porque Jorge, este es un tema gracias. distinto. Nosotros nos despegamos de la plataforma de televisión. Me están indicando que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y retornamos. En televisión. Muy bien. Gracias a Jesús Miguel Calderón, gracias también al doctor José Naupari, especialista en Derecho Electoral. Entonces, es importante conocer lo que se viene a raíz de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que, te lo habíamos contado, le ha dicho no, en todo caso, a este sistema del voto digital, al menos para el próximo proceso electoral 2026.